Y estamos estudiando y continuamos estudiando el Evangelio de Mateo. Y para comenzar el tema de hoy, hemos venido estudiando acerca de la elección que hizo nuestro Señor Jesús de los 12 apóstoles, ¿no? Y vimos que los 12 apóstoles de Cristo fueron los iniciadores del movimiento misionero más extraordinario que hasta ahora ya ha existido, llevando el Evangelio de Cristo a toda lengua y nación, ¿no? Fueron un grupo único y especial que Dios formó y que Dios le mandó ciertas características de la misión. Y debido a ellos, hoy nosotros conocemos a nuestro maravilloso Salvador. Pero todo comenzó con una pequeña misión en un territorio determinado al cual el Señor los mandó. Como vimos hace 8 días, fue Galilea, esa región al norte de Israel. Y esta primera misión fue el origen de la misión cristiana por todo el mundo y nos presenta varias enseñanzas de cómo Dios quiere que cada creyente, que cada uno de nosotros obedezcamos la misión que Él ha mandado. Así que una vez más vamos a Mateo capítulo 10 y vamos a leer los versículos del 5 al 15, que es la sección la cual empezamos a estudiar hace 8 días y que hoy continuaremos. Bueno, dice Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 15, dice así: A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Oremos. Señor, te damos gracias por este día y gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta primera misión que mandaste a tus discípulos, a tus apóstoles, de la cual también aprendemos muchas enseñanzas de cómo hoy debemos llevar a cabo tu misión, Señor. Ayúdanos a ser fieles y ayúdanos a entender por qué les mandaste a tus primeros discípulos esta misión, para que de esa manera nosotros podamos replicar hoy en día, Señor. Te damos muchas gracias y en tu nombre hemos orado. Amén. Como vimos en el tema pasado, esta es la primera vez que el Señor Jesús le encomienda a sus discípulos una misión y lo hace dándoles, como dice el versículo 5, ciertas instrucciones específicas. Y estas instrucciones son órdenes de tipo militar que deben ser obedecidas sin vacilación y plantean 6 aspectos de la misión que el Señor manda a todos sus seguidores. Vimos las primeras 3, que fueron el mandato, el propósito y el cobro de la misión. Con respecto al mandato de la misión, vimos que el mandato es ir. Debemos ir así como el Señor mandó a sus discípulos a que fueran a las aldeas de Galilea. El mandato es ir y no esperar a que la gente venga a la iglesia. Sin mensajero no hay mensaje, sin predicador no hay quien escuche, y sin ir obviamente no hay discípulos para Cristo. Si la Escritura nos manda a ir es porque todavía hay personas que necesitan escuchar las buenas nuevas. El segundo aspecto que vimos hace 8 días fue el propósito de la misión. El propósito de la misión, el cual es predicar el arrepentimiento del Evangelio del Reino de Dios, como dice el versículo 7 y el 8. Si una persona desea ser un fiel heraldo de Cristo, como lo fueron los apóstoles, debe predicar el Evangelio del Reino para que una persona se arrepienta de los pecados y crea en Cristo como Salvador y lo obedezca como su Señor. El arrepentimiento es la llave que abre la puerta al reino de Dios, porque sin arrepentimiento no hay perdón de Dios y no hay entrada al reino de Dios. Ese es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto que vimos hace 8 días es el cobro por la misión. Y vimos que el cobro por la misión es ninguno.
Esa frase de gracia recibisteis, dad de gracia, significa que el mensaje del evangelio y cualquier capacidad que alguien tenga en el ministerio fue dada de parte de Dios gratuitamente. Significa que cualquier tipo de pago por escuchar el precioso evangelio de Cristo, recibir los beneficios del reino, distorsionarían por completo el mensaje del cristianismo. Y ese mismo principio aplica a todos los creyentes hoy en día, porque hemos recibido más que cualquier persona y por lo tanto tenemos más que dar que cualquier otra persona. Hoy vamos a concluir con los 3 aspectos restantes de esta primera misión de Cristo. Esta primera misión que Cristo le mandó a los discípulos y que también nos manda a cada uno de nosotros el día de hoy. Y el cuarto aspecto está en los versículos 9 y 10 y es la provisión para la misión, la provisión para la misión. Versículos 9 y 10 lo vuelvo a leer. Dice así: no os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Luego que el Señor le dijera a los discípulos que no podían cobrar por algo que no era de ellos, el Señor ahora pasa a decirles de dónde va a salir la provisión para la misión. Y lo primero que le dice es una contradicción, porque le dice no os proveáis. El Señor primero los manda a irse y después les dice que no os proveáis para nada. Esa palabra proveáis significa procurar algo para sí mismo. Y lo que ellos no podían buscar era, como dice el texto, ni oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Todos estos elementos, el oro, la plata y el cobre, se utilizaban en la antigüedad para intercambiarlos por efectivo, por bienes o por servicios. Y la palabra cinto era un cinturón y era mucho más ancho de los cinturones que hoy utilizamos, porque en ese entonces la gente metía sus monedas en ellos y otros bienes preciados como los que se mencionan ahí. Y lo que el Señor les está diciendo a los discípulos, a sus apóstoles, es que no deben realizar preparativos materiales de ningún tipo. Que para irse de viaje en esta primera misión no debían preparar materialmente absolutamente nada. Luego, ahí en el versículo 10, el Señor les dice también que no lleven alforja. Esta alforja era una especie de maleta donde se podían almacenar alimentos y provisiones para el viaje. Tampoco, luego dice ahí en la siguiente palabra, tampoco podían llevar 2 túnicas. Las túnicas representaban un cambio extra de ropa, pero además de las túnicas servían como almohada o como cobija cuando a los viajeros tenían que dormir al aire libre. Por penúltimo, también les dice que no pueden llevar calzado, un calzado extra, el cual era muy necesario, muy necesario, porque las sandalias que tenían no les duraba mucho en un viaje tan largo debido a los terrenos antiguos. Y la lista de artículos prohibidos concluye con un bordón. El bordón era una especie de bastón que era muy usado para prevenir caerse en ese entonces de los terrenos desiguales que estaban en la época, y además era un elemento fundamental para defenderse de los animales salvajes y de los ladrones. Todos estos artículos que menciona el Señor, que prohíbe el Señor, eran necesarios para un viaje, eran fundamentales. Y el Señor le está diciendo a los discípulos que no deben alistarlos, que no deben llevarlos, que se van a ir de viaje y no deben llevar absolutamente nada. ¿Y cuál es la razón que el Señor da? Mira el versículo 10 al final. Dice, porque el obrero es digno de su alimento. Esto parece contradecir lo que Jesús acaba de decir con respecto a la compensación. Pero el Señor no está diciendo que ahora los discípulos pueden cobrar. No, el Señor no está diciendo eso. La raíz de la palabra digno, cuando ahí dice, porque el obrero es digno, la raíz de la palabra digno en el original significa algo que tiene el peso de otra cosa o algo que es de igual valor a otra cosa. Es algo que corresponde al precio o al valor de algo más. Y la palabra alimento describe las necesidades para el sostenimiento. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? El Señor está diciendo que aquellos que trabajan en la obra les corresponde su sostenimiento. El obrero es digno, le corresponde su alimento, su sostenimiento. Pablo cita estas mismas palabras en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 18, cuando dice: no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su alimento, afirmando que quien trabaja en la obra del ministerio debe ser cuidado y compensado
en lo que se refiere a sus necesidades básicas. Y en este caso, aquí en Mateo capítulo 10, la manera como Dios iba a suplir las necesidades de los discípulos, cómo iba a proveer para sus sostenimientos, cómo le iba a corresponder su alimento, era por medio de la hospitalidad que se va a describir en los versículos del 11 al 13. Cuando los apóstoles llegaran a una ciudad y se quedaran en una casa, esa era la manera como ellos iban a poder proveer para sus necesidades, o más bien Dios a través de sus anfitriones. Aquellos que se iban a beneficiar de ese ministerio de los apóstoles debían hospedarlos y debían proveer para sus necesidades durante su estancia con ellos y para todo el resto de su viaje. ¿Y cuál es la enseñanza en todo esto? ¿Cuál es la provisión para la misión? Bueno, la enseñanza es que al dejar todos sus artículos fundamentales y necesarios, expresaban una completa dependencia de Dios y en la manera como Él iba a proveer. Esa era la enseñanza. Esta era una misión específica, con un propósito específico. Y para cumplir ese propósito, los apóstoles debían demostrar una dependencia radical de Dios, que de hecho los iba a preparar para misiones futuras. Los iba a preparar para esas misiones futuras. Ellos debían demostrar esa dependencia total en el Señor. Obviamente, si se toma en contexto con otras palabras de Jesús y otras enseñanzas del Nuevo Testamento, queda claro que este mandamiento se aplica solo a esta misión. Porque hubo otros momentos en que el Señor sí dijo que debían hacer preparativos. Vaya conmigo a Lucas capítulo 22, versículos 35 al 45. Para que se le quite el miedo por si el Señor lo está llamando a irse a una misión. ¿No? Puede llevar una maletica. Mire lo que dice Lucas capítulo 22, versículos 35 al 41. Dice así. Dice el Señor, y a ellos les dijo: cuando se envíe sin bolsa, recapitulando lo que pasó en Mateo, sin alforje y sin calzada, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y el 36, y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa tómela y también la alforja, y el que no tiene espada venda su capa y compre una. Y sigue, entonces, hasta ahí, perdón. Sí, hasta ahí. No sé por qué había puesto tanto, pero es hasta ahí nomás. ¿Listo? Como vemos aquí, en la misma vida del Señor Jesús, en el mismo ministerio, hubo un momento en el que el Señor les dijo a los discípulos que no llevaran, y en otro momento les dijo: pero ahora sí lleven. Otro ejemplo también que nos dice el Nuevo Testamento es cuando Pablo y Bernabé fueron apoyados por la iglesia de Antioquía para su misión y luego también por las iglesias de Macedonia. Así quiero que vayamos a ese versículo en 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 5. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 5. Dice así: dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Bueno, aquí vemos un ejemplo de estas iglesias de Macedonia que realmente, como nos dice el texto, no es que fueran iglesias muy ricas, sino que dieron más allá de sus fuerzas para apoyar la misión de Pablo y de Bernabé, que luego iban a ir a Atenas. Por lo tanto, lo que vemos aquí en Mateo capítulo 10 es un encargo especial, pero la enseñanza central, la enseñanza fundamental para los discípulos y para nosotros hoy en día es que la obra del ministerio debemos depender de la provisión y la protección de Dios. Esa es la enseñanza. En la obra del ministerio debemos depender de la provisión y de la protección de Dios. Y déjeme decirle que esto debió ser muy difícil para estos hombres. Esta era la primera misión. Y estos hombres, los 12 apóstoles, estaban acostumbrados a trabajar. Y esto debió ser muy difícil porque no es fácil esperar de la provisión de otra persona para suplir las necesidades. No es fácil, hermanos.
Pero lo que Jesús quería era que más que ellos esperaran en la provisión de sus anfitriones, lo que el Señor quería es que ellos aprendieran a confiar en la provisión de Dios en todo momento por el medio que Dios quisiera. Ese era el punto. Ese era el punto. Y ese es el principio aquí. Este es el principio aquí. Hermanos, miren, debemos entender algo. Que lo material puede desenfocar a alguien de la misión y hacerle pensar que depende de sus recursos y no de Dios. Este es el principio acá. Por eso el Nuevo Testamento advierte tantas veces en contra del amor al dinero y exhorta principalmente a los pastores a no tener una vida lujosa, sino una vida piadosa. Primera de Timoteo 6:6 nos dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y por eso dice: estemos contentos, porque si tenemos abrigo y comida, ya tenemos todo. De eso se trata. Mire, el recurso fundamental para el ministerio es el poder del Señor, no las provisiones materiales. No las provisiones materiales. Así como Jesús llamó a sus apóstoles a viajar de manera sencilla, sin las provisiones normales para un viaje, hoy también debe realizarse el ministerio de esa manera, dependiendo de Dios para el sustento. Me acuerdo mucho, un profesor nos decía eso: debes aprender a viajar ligero. Debes aprender a viajar ligero en el ministerio. Debes saber que estamos de paso por el mundo. Y de hecho esto aplica también para todo creyente. Porque es muy fácil, es muy sencillo para usted confiar en el dinero o en las posesiones que usted tiene o ha adquirido hasta este momento. Y las cosas materiales pueden convertirse en una carga en su vida. Y pueden convertirse en una carga y en el servicio a los demás. Pueden convertirse en un impedimento. Como creyente, todos los cristianos debemos aprender a viajar ligero. A viajar ligero. Debemos depender de la provisión de Dios. Tu objetivo no debe ser la ganancia del mundo, sino la recompensa celestial. Ese debe ser tu objetivo. Vamos a leer este versículo, que es Mateo 6, 25 al 34, que lo estudiamos y lo hemos leído en otras ocasiones. Mire lo que dice Mateo 6, del 25 al 34. Dice así la palabra de Dios: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanáis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hermanos, Dios es el gran proveedor. Dios es el gran proveedor. Dios provee en el momento justo y en la cantidad justa. La iglesia, el ministerio, nuestras vidas, nuestros trabajos no están en nuestra gran capacidad, sino en que Dios es el gran proveedor. Tal vez usted ha escuchado un himno muy antiguo llamado Cuidará de mí, que deberíamos montar en la iglesia. Una parte del himno dice así, tal vez usted lo ha escuchado, no lo voy a cantar, lo voy a leer, por obvios motivos. Dice: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro asilo en Él, si aún las aves tienen seguro asilo en Él.
Y luego empieza el coro diciendo, feliz, cantando alegre. Dice, yo vivo siempre aquí. Ayúdame, Lili. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Precioso himno. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti, como dice acá. La historia de este himno fue escrito en 1905 por una mujer llamada Sibylla Martin, y su compositor o el que puso la música fue Charles Gabriel. Y cuenta esta mujer, Sibylla Martin, que en la primavera de 1905 estaba con su esposo en Nueva York y entablaron una amistad con una pareja de esposos ya ancianos con apellido el señor y la señora Doolittle. Y esta mujer denominó a estos hombres santos de Dios. La señora había estado postrada en cama durante 20 años. Y el esposo era lisiado de por vida y andaba en una silla de ruedas y tenía que ganarse el sustento para él y para su esposa. Y a pesar de esos problemas terribles de salud, esta pareja eran personas felices, eran confiadas en el Señor y con esperanza. Y esto le asombró mucho a esta mujer, a Sibylla y a su esposo. Y eso llamó su atención y les preguntaron a esta pareja cuál era el secreto. Y estos respondieron de esta manera: Él tiene su vista puesta en las aves y sé que Él me mira a mí también. Él tiene su vista puesta en las aves y sé que Él me mira a mí también. Y aquella simple expresión llenó de fe a la pareja visitante. Y de ahí sale este hermoso himno que se llama Cuidará de mí. Querida iglesia, si el Señor cuida de las aves, cuidará también de ti. Bueno, Dios provee para el ministerio. Dios provee para cada una de nuestras necesidades, no importa lo que pasemos. Dios provee para cada aspecto de nuestra vida. La provisión para la misión la dará Dios en la iglesia y en nuestras vidas. Amén. Quinto aspecto de la misión. El quinto aspecto es el galardón de aceptar el mensaje de la misión. El galardón de aceptar el mensaje de la misión. Mire lo que dice el versículo 11 hasta el 13. Hasta la última parte del 13 no, pero hasta casi el 13. Dice así versículos 11, 12 y 13. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadlo. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Y después dice, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. El galardón de aceptar el mensaje de la misión. Las instrucciones en esta sección continúan aquí al decirle a los discípulos lo que deben hacer al entrar en una ciudad o en una aldea. Ellos debían identificar ahí a una persona digna de hospedarlos por el tiempo que durara su estadía. Y como vimos, algo digno es algo de igual valor o que corresponde a otra cosa. Y en este caso, una persona digna era alguien que corresponde al mensaje que traían los apóstoles. Los discípulos debían examinar a los habitantes de la ciudad, encontrar un lugar para quedarse, y el criterio no eran las comodidades del sitio, no, sino que el dueño correspondiera, que el dueño fuera digno al mensaje del evangelio. Y esto nos enseña un principio muy lindo en toda esta sección, y es que como creyentes no debemos sentirnos atraídos por las comodidades materiales que otra persona tenga, sino ¿por qué? Porque esa persona sea un verdadero creyente. Eso es lo que debe regir nuestras amistades. Eso es lo que debe regir con quien pasamos nuestro tiempo libre. No es una persona que nos atraiga por algo externo, sino porque sea un verdadero creyente. Y como mencionamos en el primer punto, o en el cuarto punto, era por medio de la hospitalidad de los anfitriones que Dios iba a proveer para las necesidades de los apóstoles. De hecho, este es un principio que vemos en todo el Nuevo Testamento. Acompáñenme por un momento a la tercera carta de Juan, ahí antecitos de Apocalipsis. Tercera carta de Juan, y leamos versículos 5 al 8. Tercera carta de Juan, versículos 5 al 8. Aquí se habla de un hombre que se llama Gallo.
Y mire lo hospitalario que era este hombre, que el apóstol Juan lo da testimonio. Dice así, versículo 5: Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Qué nos está hablando aquí? Que este hombre Gayo era un hombre que era totalmente hospitalario, era un excelente anfitrión y daba la bienvenida a todos aquellos creyentes. Cuando hoy dice el versículo 5 al final, especialmente a los desconocidos, no se trata de una persona que no conociera, sino que obviamente, como vemos en los versículos siguientes, que fuera un verdadero creyente. La hospitalidad es algo que todos debemos practicar, y esa era la manera en la que el Señor en esta primera misión iba a proveer para las necesidades de los apóstoles. Luego ahí en el versículo 12 dice lo que los discípulos debían hacer cuando entraran en la casa. Dice ahí ellos debían ¿qué? Saludarla. Versículo 12 ahí en Mateo 10. Esta expresión no era un saludo común, sino que era el saludo de la paz de los hebreos. Es el shalom, que significa la paz sea con ustedes. Este saludo tradicional de desear la paz se iba a convertir en una oferta de salvación para obtener la paz de Dios a través del anuncio del reino. Lo que vimos en el tema pasado, en los versículos 7 y 8, iban a obtener la paz de Dios a través del anuncio del evangelio del reino, que vendría a los habitantes de la casa, como dice el versículo 13, mire, si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. ¿Qué significa esto? Que la dignidad de la casa, que si ellos eran receptivos, o sea, la dignidad de la casa era medida si ellos eran receptivos al mensaje de la paz, y que por lo tanto la paz de Dios vendría sobre ¿quiénes? Sobre los miembros de ese hogar. La implicación es que los oyentes verdaderamente receptivos deben ser atendidos de la manera más completa. Su corazón abierto a la obra del Señor les valía la más rica bendición de darles toda la palabra de Dios. Hermanos, el galardón por aceptar el mensaje de la misión, ¿cuál es? La paz de Dios. La paz de Dios. Este es el mayor premio. Esta es la mayor compensación. Este es el mayor regalo que alguien puede tener. La paz de Dios. ¿Y esto sabe por qué? Porque el hombre en su estado natural es enemigo de Dios. El hombre en su estado natural es enemigo de Dios. Y esta palabra puede parecernos muy fuerte, porque en nuestra cultura las personas creen que Dios está en paz con ellos, y que si hay un enemigo de Dios, ese pues es Satanás. Pero el hombre es enemigo de Dios porque antes de que una persona se salve, está viviendo en oposición a Dios como su enemigo, porque rechaza o niega la existencia de Dios, y porque rechaza la naturaleza de Dios como se revela en la palabra de Dios. Las acciones y los objetivos de la persona se oponen directamente a los de Dios, y por eso la Biblia declara que el ser humano sin Cristo es un enemigo de Dios. Mire lo que dice Romanos, vamos ahí, capítulo 5, versículo 10, que fue parte de nuestra lectura. Romanos capítulo 5, versículo 10, dice así. Dice, porque si siendo ¿qué? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Antes de ser reconciliados éramos ¿qué? Enemigos. Y mire lo que dice también Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y ¿qué más? Enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea, antes de llegar a Cristo, ¿qué éramos? ¿Indiferentes? No, usted era un enemigo de Dios. Y miren, y si nos ponemos a pensar un poco en esto,
esta enemistad con Dios es totalmente irracional. Porque esta enemistad que el ser humano tiene contra Dios es como si una hormiga quisiera luchar contra un gran elefante. La hormiga sabe que su destino es morir aplastada por una de las grandes patas del elefante o tan solo por un soplido de su trompa. Y así es el ser humano, como una hormiga delante de Dios, con una desesperada necesidad de reconciliarse con aquel que puede mandar de un momento al otro fuego del cielo. Hermanos, quiero decirle a todos ustedes que la Biblia dice que Dios triunfará sobre sus enemigos, incluso sobre el incrédulo que no se arrepiente. Por lo tanto, si usted no deja la necedad de seguir siendo su enemigo, no tiene escapatoria. No tiene escapatoria. Dios triunfará sobre sus enemigos. Y la única manera de dejar de ser enemigo de Dios y estar en paz con Él es a través de aceptar el mensaje de la misión que es el Evangelio de Cristo. Vuelva conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 1. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así: justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día la gente busca paz. Hoy en día la gente piensa que puede alcanzar paz y que puede alcanzar la paz con Dios en sus méritos. Pero es imposible, porque el único que vivió una vida perfecta, justa, impecable, intachable, pura, fue Cristo. Solo podemos llegar a la paz a través de reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y creer en Cristo como Salvador y obedecerlo como Señor. Quien acepta el mensaje del Evangelio conoce el gozo que viene a estar en paz con Dios a través de Cristo. Porque si una persona es enemiga de Dios, está en una guerra ridícula. Y cuando una persona entiende que deja de ser enemiga de Dios, entiende que su mayor problema ha sido solucionado. Y cuando Dios declara la paz, cuando nos declara justos, la guerra termina y termina para siempre. Termina para siempre. Leí la historia de un joven que trabajaba hace muchos años en los muelles de Londres, ¿no? Cuando los barcos todavía eran un medio de transporte. Y una vez escuchó este joven marinero, escuchó a un pastor llamado Henderson predicar sobre este texto, Romanos 5:1, que decía: justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este joven, impresionado por esa predicación, tuvo una conversación después con el pastor. Y al día siguiente, el joven salió feliz de esa conversación, y al día siguiente este joven salió en un barco que al pasar los días naufragó. Luego de un tiempo, un marinero se le acercó a este pastor, el pastor Henderson, y le dijo: ¿es usted el señor Henderson? Y él dijo: sí, yo lo soy. Entonces el marinero le contó que conoció a un joven compañero que se distinguía por su felicidad, y que este joven marinero le contó a este otro marinero que le había escuchado a este pastor Henderson predicar el texto: justificados por la fe tenemos pues paz para con Dios por medio de Cristo. Estos marineros se conocieron en ese barco que luego naufragaría. Y cuando el barco estaba a punto ya de hundirse, este joven marinero le dijo a su compañero que si llegaba a la orilla, le asegurara de decirle al pastor que había sido justificado por la fe y que ahora tenía paz con Dios. Cuando el barco se empezó a hundir, el joven no logró alcanzar el bote de rescate para salvar su vida. Y lo último que vio el otro marinero, que sí se salvó, fue al joven agitar su sombrero diciendo:
justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios por medio de Cristo. Y ahí murió. Y se fue tranquilo porque sabía a dónde iba. Lo más importante que usted puede tener es paz con Dios. Es la mayor bendición. No es un futuro profesional. No es que su economía se arregle. No. No es tener orden en toda su vida. Es tener paz con Dios y saber que si morimos sabemos dónde vamos, porque somos reconciliados con el Señor. Ese es el mayor galardón. El galardón de aceptar el mensaje es tener paz con Dios. Y ahora vamos al último punto, al último aspecto de esta misión, que es el castigo de rechazar el mensaje de la misión. El castigo de rechazar el mensaje de la misión. Mire lo que dice, empezando en la última frase del versículo 13 hasta el versículo 15. Dice así: mas si no fuere digna la casa, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Este último aspecto comienza aquí al final del versículo 13 con la frase: mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si después de un tiempo se demostraba que la casa y los habitantes de la casa donde estaban los apóstoles no era digna, no correspondía al mensaje del evangelio, entonces la paz de Dios no estaría en esa casa y sus integrantes quedarían bajo el juicio divino. Esto es confirmado en el versículo 14 cuando el Señor dice: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Aquí vemos que el rechazo por parte de los incrédulos es doble, porque no solo es a las personas, sino también a sus palabras. Esa casa no recibió ni oyó verdaderamente el mensaje. Y la idea inherente no es simplemente escuchar o poner atención o decir que uno cree, sino recibir y oír para responder y obedecer el mensaje. En este caso, el evangelio entró por un oído y salió por el otro. Y la respuesta del misionero rechazado, como dice a continuación, también es doble. El Señor le dice: salga de este lugar y sacuda el polvo de sus pies. Esas dos expresiones son ejemplos de que una persona ha sido rechazada, especialmente la segunda, sacudir el polvo de los pies. Esa práctica se relaciona a que los judíos veían el suelo de las tierras gentiles como impuras, entre otras razones porque los gentiles no enterraban correctamente a los muertos o como ellos querían. Por lo tanto, cuando un judío entraba a áreas gentiles, sacudía, o más bien cuando salían de las áreas gentiles, sacudían el polvo sucio o el polvo que ellos pensaban era impuro de sus pies como un acto de repudio y para librarse de la impureza. Sacudir el polvo de los pies al salir de un lugar era decir que ese sitio era tan corrupto y tan contaminado como las tierras extranjeras habitadas por los idólatras. Y ese acto simbólico significaba que los pies de los apóstoles, que los pies de los misioneros, de los heraldos del reino, realmente estuvieron en ciertos lugares y dejan el polvo como testimonio de que estuvieron allí, pero que fueron rechazados. Un ejemplo lo vemos en Hechos capítulo 13 con Pablo y Bernabé. Miremos lo que dice Hechos capítulo 13, solamente para clarificar esto. Hechos capítulo 13, versículos del 42 al 51. Dice así, Hechos 13, 42 al 51, dice así: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que al siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios.
Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron ¿qué? A Iconio. No es un claro ejemplo de lo que hemos dicho y de la enseñanza del Señor Jesús. Y lo que el Señor les está diciendo a los apóstoles es que si alguien rechazaba el mensaje del arrepentimiento del reino, Dios declaraba, porque eso lo está diciendo el Señor Jesús, Dios declaraba ese lugar y a las personas impuras e indignas del evangelio, y recibirían un castigo por ese rechazo. Recibirían un castigo por rechazar a los mensajeros. El último versículo de Mateo 10 que estamos estudiando, versículo 15, confirma el castigo de Dios sobre aquellos que rechazan el mensaje de la misión. Miren lo que dice el versículo 15, dice: de cierto os digo. Esa expresión es una declaración de rotunda afirmación. O sea, lo que va a decir ahora a continuación el Señor, seguro que va a pasar. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. El día del juicio es una referencia al juicio final, cuando el Señor juzgue para condenación eterna y declare la salvación eterna de sus escogidos. Y la razón por la cual el castigo iba a ser más tolerable para Sodoma y para Gomorra que para la ciudad y para los habitantes que rechacen el mensaje de Cristo, es que ellos han rechazado a Cristo. El rechazo de los discípulos y de su mensaje al anunciar el evangelio de Cristo era un pecado, escuche bien, mucho peor que las ofensas de Sodoma y Gomorra. Y esto es increíble. Porque Sodoma y Gomorra eran el paradigma de las ciudades malvadas. Su pecado fue tan grande, pero tan grande, que Dios las destruyó cayendo fuego del cielo. Mire lo que dice Génesis 19, 24-25. Génesis capítulo 19, versículos 24 y 25. Y obviamente no lo vamos a leer, pero desde Génesis 18 está la historia de Sodoma, y que el Señor iba a mandar 2 ángeles por la maldad que había subido hasta los cielos. Y en Génesis 19, 24 y 25 ocurrió la consecuencia. Dice ahí sí, versículo 24: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego por parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Cuál fue la consecuencia por el pecado de estas ciudades? Completa destrucción. Total destrucción. Y estas ciudades se iban a convertir en un ejemplo de la ira de Dios contra el pecado. En todo el Antiguo Testamento, solamente un versículo o 2, en Isaías. Vaya conmigo a Isaías, capítulo 1:9, porque ahí en Isaías el Señor utiliza estas ciudades para mostrar la gravedad del pecado de Israel. Mire Isaías capítulo 1, versículo 9. Dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Por qué? Por el pecado. Y mire más adelante, capítulo 13, versículo 19. Ahí también en Isaías, capítulo 13, versículo 19. Dice así: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios.
Estas ciudades eran ejemplo de maldad y ejemplo del juicio de Dios. Y entendamos lo que el Señor Jesús está diciendo acá. Porque lo que el Señor está advirtiendo aquí en Mateo 10 es que las ciudades de Sodoma y Gomorra tendrían un castigo menor. No que no fueran castigadas, sino que iban a tener un castigo menor en el día del juicio que aquellos que rechazan el mensaje de Cristo. El fuego que cayó sobre estas ciudades será menor al fuego que caerá sobre aquellos que rechacen a Cristo. El fuego de Sodoma y Gomorra sería como una brasa ardiente, de esas cuando usted a veces hace un asado, en comparación con la ira ardiente que Dios hará caer sobre quien rehúsa arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Y creer en Cristo. Miren, hermanos, esto es una enseñanza que debemos tomar muy en cuenta. Muy en cuenta. Muy en cuenta. Hermanos, una vez que el evangelio ha sido presentado claramente y es rechazado, entonces el creyente que testifica no debe seguir argumentando a favor de una conversión. Y esto no se trata de que debamos alejarnos de aquellos que rechazan el evangelio a la primera vez o incluso después de varias veces. Si Dios no fuera maravillosamente paciente, habría destruido el mundo desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Jesús no estaba hablando de aquellos que son lentos para entender o creer, sino de aquellos que después de oír un testimonio claro del evangelio, continúan resistiendo y oponiéndose a él. Con ellos, con este tipo de personas, claro que debemos dejar la puerta abierta, pero advertirles de sus terribles consecuencias, de las terribles consecuencias de su decisión, como las vemos aquí. Esto no es un cuentico ahí para mostrarle a usted una verdad linda. No, esto va a pasar. Con ellos, con esas personas, hay que advertirles de su terrible decisión de no aceptar a Cristo, de no arrepentirse de sus pecados. Y aquí también vemos que Jesús claramente está enseñando que habrá grados de castigo en el infierno. En otras palabras, el infierno será de alguna manera más horrible y más caliente para algunos que para otros. Sodoma y Gomorra eran indescriptiblemente malvadas, terriblemente malvadas. Si usted lee la historia, usted dice, ¿cómo es posible? Y sin embargo, escúcheme bien, las ciudades abiertamente menos malvadas de Israel serán más culpables porque rechazaron el evangelio presentado por el mismo Salvador. El principio es este, es que el rechazo de una mayor luz espiritual resulta en un mayor castigo eterno. El rechazo de una mayor luz espiritual resulta en un mayor castigo eterno. Mientras estas ciudades fueron condenadas por sus pecados contra un Dios santo, a quien se le declara el mensaje del evangelio de Cristo, tiene una mayor condenación, porque tiene más luz y más evidencia de la salvación. Escuche bien esto, porque entre más luz usted tiene, más responsabilidad tiene. Ninguna persona que ha escuchado y rechazado el evangelio, ninguna persona que ha escuchado y rechazado el evangelio puede señalar a Sodoma y Gomorra como la cumbre del mal, porque su propio pecado es más horrendo que el de esas ciudades. Ninguna persona que ha escuchado y rechazado el evangelio de Cristo puede señalar a Sodoma y Gomorra como la cumbre del mal, porque su propio pecado es peor que el de esas ciudades. Su maldad es mucho mayor que el de esas ciudades. Rechazar la gracia de Cristo deja al ser humano desprovisto de lo único que puede librarlo de la más terrible calamidad por toda la eternidad. Quien rechaza la luz, lo único que le queda es tinieblas. Quien rehúsa el perdón, lo único que le queda es enfrentarse al juicio.
El castigo por rechazar el mensaje de la misión es una terrible, dolorosa y eterna condenación en el fuego del infierno. Es lo que dice la palabra, hermanos. Y esto nos debería llevar a salir y correr y compartirle a aquellos que sabemos que han rechazado a Cristo. Esto nos debería llevar a proclamar, como lo hicieron los apóstoles aquí, en predicar la misión del Evangelio, a mostrarles todo el Evangelio completo. Pero si las personas no se arrepienten, el castigo va a ser peor que el que va a hacer a Sodoma y a Gomorra. Hermanos, ¿en qué consiste la misión de Cristo? En que el mandato es ir, en que su propósito es proclamar el evangelio del arrepentimiento que salva. El cobro de la misión es ninguna. La provisión la da fielmente Dios. El galardón de recibir el mensaje es la paz de Dios. Y el castigo de rechazar el mensaje es la condenación. Estos aspectos no son exclusivos, no fueron exclusivos de los apóstoles y no son exclusivos de quienes trabajan a tiempo completo en la iglesia, sino que son para todo creyente. Si tú todavía estás vivo, como veo que lo estás, todavía hay esperanza. Por algo todavía el Señor te tiene en esta tierra. Y en el lugar donde estés, en el momento de tu vida en el que te encuentres, debes entender que debes ser un fiel embajador en la misión más grande que hay sobre esta tierra, que es llevar el nombre de Cristo a toda persona, a toda persona. Oremos. Señor, te damos gracias por este día y gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor Jesús, por tu inmensa misericordia con nosotros. Gracias, mi Señor Jesús, por tu palabra, Señor, que es clara, que nos humilla, que nos hace reflexionar. Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos a entender lo que implica la misión que nos has dado, mi Señor Jesús. Ayúdanos en primer lugar a ir, a no quedarnos cómodos, y al mismo tiempo perdónanos, Señor, porque tal vez muchos de nosotros hemos estado cómodos recibiendo tu palabra y no hemos ido y no hemos compartido tu evangelio. Ayúdanos a entender que el propósito no es decir que el Señor va a mejorar nuestras vidas, sino predicar el evangelio del arrepentimiento que salva. Ayúdanos a darlo de gracia, como se nos ha sido de gracia, y en el camino, Señor, a servir a todos aquellos que podamos servir, porque tú nos has dado mucho, Señor. Así que ayúdanos a dar también mucho. Ayúdanos a entender que tú provees fielmente en nuestra iglesia, en nuestros hogares, y que si nos das provisiones para tu servicio, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, por este precioso galardón, Señor, que es estar en paz contigo. Gracias, Señor, porque el mayor problema se ha solucionado. Y ayúdanos, Señor, a ser compasivos, porque el castigo, Señor, de rechazar tu mensaje precioso es la condenación. Que al entender esto, los que estamos aquí, podamos aún tener más valentía, más amor y más compasión por aquellos que se están yendo a un abismo. Te lo pedimos, mi Señor Jesucristo, y te damos la gloria a ti, Cristo, nuestro pastor y nuestra cabeza. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén.